una lección muy interesante. Hoy tendremos una sesión importante que está fundamentada en la idea que ya habíamos comenzado desde la sesión anterior. Y quisiera compartir con ustedes en pantalla lo que es el manual. Haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos aquí pues la presentación en PDF y me voy a ir directamente a la página número 50 en donde comienza la lección 13. Esta lección se llama Compartiendo la Fe con y sin palabras. En buena medida es una secuencia de la anterior sesión, me regreso, es la número 12, que se llama Compartiendo la Fe a través de los productos y su calidad. Al final del día veíamos que es una sesión en donde hablábamos acerca de servir a otros. Es una sesión en donde se hablaba de servicio al cliente. Es una sesión en donde enfatizábamos el que el testimonio es poderoso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llevar la idea hacia lo que normalmente entendemos como compartir la fe, que es hablando. Y cuando hablamos y lo que decimos no está respaldado por lo que hacemos, pues va a ser infructuoso, va a ser muy complicado el que podamos llegar a ser contundentes, a ser veraces delante de los demás, a ser efectivos en nuestra misión de ser embajadores de Cristo, porque las palabras muchas veces pues no corresponden a los hechos. Y este es un asunto que nos debe de, digamos, de ocupar. Una vez que nuestro testimonio es coherente con la enseñanza de Jesús, sin lugar a dudas, se van a abrir muchas oportunidades para que abramos el tema, para que hablemos abiertamente del Evangelio. Y esta lección habla precisamente acerca de eso, compartiendo la fe con y sin palabras. En realidad comenzamos sin palabras, pero luego migramos hacia esto de lo que nos va a hablar la lección. Vean lo que nos dice acá, lectura bíblica, Colosenses 4, capítulo 5 y Colosenses 4, quiero decir, capítulo 4, versículos 5 y 6, seguido de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ambas citas las vamos a encontrar más adelante en el texto, de tal manera que vamos a esperar hasta que eso suceda y le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con la lectura. Vamos a comenzar como solemos hacerlo, con el desafío. El desafío es el planteamiento del tema. Y nos dice que es la lección 13, compartiendo la fe con y sin palabras, lo siguiente. Una calcomanía en la defensa de un carro decía, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y bueno, dice acá, algunas veces así responde la gente sin Cristo a los intentos de algunos creyentes bien intencionados de compartir su fe. Y la idea detrás de esta frase es una burla. Si Jesús es la respuesta, porque muchas veces vamos a encontrar leyendas, textos, manifiestos, mensajes que dicen Jesús es la respuesta. Y entonces una forma de mofa, de burla, de escarnio es, bueno, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y aquí hay un asunto muy interesante. Dice, algunas veces así responde la gente sin Cristo a los intentos, y este es el punto, a los intentos de algunos creyentes bien intencionados de compartir su fe. Y luego nos dice esto, los cristianos son tan entusiastas para expresar su fe que a veces no se dan cuenta que el mensaje no es entendido correctamente. Y entonces nos presenta un escenario muy interesante. Es el escenario en donde una persona que tiene una relación con Cristo está emocionado por ello, está entusiasmado. Y la palabra entusiasta me parece que es digna de ser destacada. La palabra entusiasmo es una que utilizamos muchísimo y que normalmente la asociamos con una emoción, con un fervor en el ánimo, y eso es correcto. Sin embargo, es muy interesante saber cuál es el origen de la palabra entusiasmo. Es la unión de tres vocablos griegos. El primero de ellos es en, que significa dentro. El segundo de ellos es theos, que significa Dios. En theos significaría literalmente Dios adentro. Pero hay un tercer vocablo que forma esta palabra y es el vocablo asmo.
de donde viene, por ejemplo, asma, que significa en español soplo, de tal manera que significaría algo así como un soplo de Dios dentro de mí, por decirlo de alguna manera. Vean lo que nos dice el diccionario, literalmente de la Real Academia Española. Entusiasmo viene del latín entusiasmus y del griego entusiasmos. Propiamente significa inspiración o posesión divina. Aquí la idea es que Dios ha poseído a una persona, ha entrado a esa persona, y la palabra posesión pues, obviamente nos suena muy fuerte, lo asociamos con alguna cuestión negativa. Sin embargo, aquí la idea es que esta persona está llena de Dios, tiene a Dios dentro. Y luego nos dice el diccionario, 4 diferentes definiciones. Número 1, exaltación y fogosidad del ánimo. Excitado por algo que lo admire o cautive. Número 2, adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. Número 3, furor o arrobamiento de las sibilas al dar sus oráculos. Y número 4, inspiración divina de los poetas antiguos y de los profetas. Aquí hay una situación interesante. Resulta que la palabra entusiasmo es un legado que la iglesia le hereda a la humanidad. Es decir, nosotros vamos a ir a la Biblia y no vamos a encontrar la palabra entusiasmo, no está en los textos originales. Resulta que las primeras comunidades cristianas tenían un comportamiento tan distinto a la gente promedio que cuando enfrentaban situaciones adversas no se les notaba apachurrados por ellas, sino al contrario. Tenían algo distinto, algo que los hacía enfrentarlas de una manera y con una capacidad extraordinaria. Y entonces la gente se acercaba y les preguntaba, ¿qué tienen ustedes que pueden enfrentar estas situaciones con ese ánimo? Y ellos decían, nosotros tenemos a Dios dentro, tenemos a Cristo en el corazón. Y entonces ese Dios dentro se convirtió en entusiasmo. Ahora, ese entusiasmo, esa realidad que vive un creyente de estar relacionado con Dios, de tener a Dios dentro, pues de pronto lo hace tener un ímpetu que de pronto puede extrapolarse y puede llevar a la persona a escenarios en los que no es comprendido, no es entendido o hace sentir muy incómodos a los demás. Y entonces vamos a encontrar aquí 2 extremos. Uno de cristianos tan fervorosos que donde quiera que van predicando, digamos, el mensaje del evangelio sin ser cuidadosos, sin ser delicados, sin ser, tener el criterio suficiente como para no meterse en una situación complicada. Y por otro lado, tenemos creyentes que quizá porque pasaron por ahí y se dieron cuenta de las reacciones negativas que tenían a la hora de estar hablando del mensaje del evangelio, o quizá por la pura situación personal de saber que eventualmente se pudieran ver abrumados por meterse en una contienda, por ejemplo, del tipo religioso. Entonces, nos lleva a encontrar creyentes que raramente, como nos dice aquí el texto, si es que lo hacen, hablan de Jesús a los no creyentes, especialmente en el lugar de trabajo, porque tienen miedo al rechazo, tienen miedo a ser despedidos inclusive, tienen miedo a no saber qué decir si es que los empiezan a interrogar. Y entonces nos dice aquí el material en la parte última del párrafo 2. Para testificar de Cristo en el trabajo, se necesita ser sensible y discreto para entender cuándo compartir nuestra fe. Y entonces aquí vamos a encontrar un balance. Esta es una lección en donde se va a hablar abiertamente de un balance a la hora de estar compartiendo el evangelio. Sí, es lógico que va a haber entusiasmo, porque el entusiasmo en sí mismo es una característica de que Dios está dentro, pero también la Biblia nos dice que debemos de ser astutos, como las serpientes. Y esto quiere decir que la persona debe de aprender a controlar ese ímpetu. Vamos a ir a la reacción y en esta ocasión tenemos una participación muy especial. Quisiera darle la bienvenida a Noé Azúa. Noé es el líder del CBMC Guadalupe, Nuevo León, un grupo que recientemente está iniciando. Se ha estado reuniendo los viernes y, por cierto, su próxima reunión va a ser este viernes. Creo que está por definirse si a las 7 o a las 7:30 de la noche,
pero todos aquellos que estén interesados y que tengan la posibilidad de reunirse en Guadalupe, Nuevo León, este viernes a las 7 o 7:30, ahorita que nos diga si ya está decidido esto, con todo gusto, invitados, están en Guadalupe, muy cerca de la zona de tránsito de Guadalupe. Noé, si tienes tu micrófono, por favor, ábrelo y vamos a participar juntos en esta parte que es la reacción, Noé. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos. Buenas noches a todos. Pues sí, los queremos invitar este viernes a CEPEC, Guadalupe. Estamos ubicados ahí en la calle Iztacalco 510, Fraccionamiento Azteca, a una cuadra de tránsito de Guadalupe. Perfecto, muchísimas gracias. Quienes estén interesados, bueno, háganoslo saber, igual para mandarles el domicilio y la ubicación con toda exactitud. Y bueno, aquí me gustaría platicar con Noé acerca de estos planteamientos que nos hace la reacción. La primera cosa es esta, nos dice, de acuerdo a las escrituras, ¿cómo debemos hablar del Señor en nuestro trabajo? Consideren las enseñanzas expresadas en Colosenses 4, 5 y 6 y 1 de Pedro 3, 15. Vamos a pedirle entonces a Ladislao que nos abra las escrituras y que nos lleve primeramente a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Si lo tienes ahí, Ladislao, adelante, por favor. Así es, Edgar. Dice así la palabra. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Correcto. Noé, tu experiencia laboral ha sido muy vasta. Tengo el privilegio de conocerte desde tiempo atrás. Actualmente estás incursionando en el tema empresarial, pero tu experiencia en el mundo laboral es muy grande. ¿Cómo responderías a esto? ¿Cómo debemos hablar del Señor en nuestro trabajo? ¿Qué nos dices, Noé? No sé si tienes el micrófono cerrado, no te escuchamos. Ok, sí, es correcto. Sí, yo he conocido mucha gente cristiana dentro del área laboral y alguna gente se va hacia los extremos. Claro. O no hablan de Cristo o se la pasan hablando todo el tiempo en Cristo en horas de trabajo. Entonces, pienso que ahorita en Colosenses nos invita, Dios sabiamente nos dice que debemos de vivir sabiamente entre la gente que no cree en Cristo. De tal forma que no debemos de pasar mucho tiempo de nuestras horas de trabajo hablando de Jesús. Eso lo debemos de hacer en nuestras horas de comida o al salir del trabajo o cuando estemos platicando con compañeros de trabajo fuera de nuestro horario laboral, ¿verdad? Porque sí es importante que podamos ser productivos cuando estemos siendo empleados de un patrón y porque nos están pagando por un tiempo, ¿verdad? En cambio, hay gente también que en definitiva no habla nada de Cristo. Y a veces es por el temor o porque no tienen la seguridad de vivir lo que es el evangelio en sí. Entonces yo pienso que hay una forma práctica de hablar de Cristo es que podamos tener una integridad de lo que yo digo con lo que yo hago. Exacto, es muy importante y muy bien comentas tú esos dos extremos, los cuales no necesariamente son el consejo que nos da la Escritura. Aquí en Colosenses el apóstol Pablo nos dice sabiamente, que destacas, y sabiamente pues quiere decir que la persona, el creyente, tiene esa astucia, pero que no viene del corazón humano, sino viene de Dios. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, que es el temor de Dios, es ese honor, esa relación que yo tengo de honra y de respeto con Dios, la que me lleva a saber en qué momento es algo prudente y en qué momento no hacerlo. Y aquí hay otro aspecto muy importante, muy a tono a esto.
En la reacción, el punto número 2 dice, varias traducciones de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye ahorita con esta porción bíblica, nos dicen que debemos estar siempre listos para dar respuesta o presentar defensa de la esperanza que tenemos. ¿Qué nos dice la escritura ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Ladislao, en la versión que tienes? Así es, dice así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Correcto. Bueno, es un versículo que nos habla acerca de dar respuesta. Ya nos anticipábamos un poco la sesión anterior. Me gustaría tomar ese mismo texto en una traducción diferente, como aquí nos lo presenta precisamente en la reacción. Nos dice la traducción en lenguaje actual, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos. Ojo que en Reina Valera dice preparados y en la traducción en lenguaje actual dice la palabra dispuestos. Estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían a Cristo y en sus promesas. Y Noé, volviendo aquí a lo que nos presenta la reacción, hace una pregunta muy interesante. Si Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que debemos de dar respuesta, la pregunta es si debemos entonces estar esperando siempre a que los demás nos pregunten o nos reten para que abordemos estos asuntos espirituales en nuestras conversaciones, o cómo es que en el lugar de trabajo esto se pudiera hacer una realidad. ¿Qué nos dices? Fíjate, aquí en Primera de Pedro, Edgar, nos dice la palabra de Dios que debemos estar siempre preparados para dar una explicación. Entonces, yo creo que la responsabilidad de cada uno de nosotros es estar preparados. ¿Cómo vamos a estar preparados? Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que tener un tiempo con Dios diariamente, que podamos tener un devocional, que podamos leer la Biblia, que podamos tener un momento de meditación en su palabra para que Dios nos hable a través de su palabra y de su Espíritu Santo, de tal forma que estemos preparados, ¿verdad? Para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, porque si no, si nosotros no nos llenamos primeramente, pues es obvio que no vamos a poder dar. Para poder dar y compartir las buenas nuevas, yo tengo que llenarme primeramente de Dios, de su palabra, para estar preparado y así ser sensibles a las necesidades de la gente, de mis compañeros de trabajo. Claro, al final del día, pues nadie da lo que no tiene. Esto es un aspecto muy, muy importante. Y esto nos habla acerca de la importancia, por ejemplo, de un diplomado como este, en donde nos estamos precisamente preparando para dar respuestas de cosas que no sabemos que van a ocurrir. Cada uno de los que estamos ahorita participando en esta sesión, eventualmente vamos a tener la oportunidad de platicar con algún vecino, con algún compañero, con algún jefe, con algún cliente, con algún proveedor, y va en ese momento Dios a poner la situación y la ocasión para tocar asuntos como los que aquí estamos hablando. Y este momento es una verdadera joya porque Dios lo está usando hablando acerca del futuro, hablando acerca de lo que nosotros no sabemos, acerca de lo que en un momento determinado ni siquiera tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Es importante que estemos llenando nuestro corazón en todo tiempo de la palabra de Dios para que cuando nuestros labios se abran, pues brote la palabra de Dios de una manera natural. Y aquí me viene a la mente algo muy interesante acerca, por ejemplo, de las preguntas. Yo creo que Jesús fue muy hábil en hacer que le hicieran preguntas, en generar que le hicieran preguntas. Algunas veces él llegó a decir cosas que confundían un poquito a la gente a fin de que la gente preguntara. Y una vez que preguntaban, entonces se cumplía esta premisa. Él respondía. Recuerdo una de ellas, la encontramos por ahí de Mateo, si no mal recuerdo, 23, 24, 25, en una de esas, en donde están a las afueras del templo y sus discípulos le dicen a Jesús, es un templo maravilloso, y le están hablando como que muy bien del templo, y de pronto Jesús dice algo,
No le están preguntando ellos a él nada. Él es el maestro, pero ellos no están preguntando, ellos están hablándole a él. Y Jesús en ese momento da una afirmación que los deja confundidos por completo y les dice, de este templo no queda piedra sobre piedra. Un versículo después, ya están sentados en el Monte de los Olivos. Eso quiere decir que pasaron 15, 20 minutos y ellos se quedaron reflexionando acerca de lo que dijo Jesús. Y entonces ocurre lo que Jesús esperaba que ocurriera. Viene la pregunta. Jesús sembró una pregunta y esa pregunta brota cuando ellos le dicen, Señor, ¿cuándo habrán de ocurrir estas cosas, plural? Y luego dice, ¿y qué señales habrá de tu venida? Jesús los lleva a un tema absolutamente increíble, el tema de los últimos tiempos, escatológico. Y a partir de ahí comenzamos a ver una respuesta de Jesús amplia a esa pregunta, pero Jesús logró sembrar esta pregunta y muchas veces con nuestros testimonios hacemos que la gente tenga esas inquietudes. Oye, ¿tú por qué no dices groserías? Recuerdo que alguna vez un compañero me dijo, oye, quiero preguntarte algo, ¿por qué no dices groserías? Y entonces, pues la respuesta lógica fue, pues, ¿por qué no me has visto enojado? No, no, la verdad es de que me había visto enojado y se dio cuenta de que había una diferencia conmigo y con otros compañeros. Y me dice, ¿por qué? Y entonces, obviamente, ahí fue una oportunidad para decirle, bueno, no soy perfecto, pero mi vida ha sido transformada por el poder de Dios. Volviendo acá a lo que nos dice la reacción Noé, en el punto número 3, aclara que algunas veces es difícil hablar a otros de Cristo porque tememos errar o no saber exactamente qué decir. Y luego nos invita a que veamos la petición del apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. Le vamos a pedir a Ladislao que nos hable de esta porción, Efesios 6, 19 y 20, para entrar en contexto y que nos hables entonces, Noé, de cómo podemos hacer de esto, que es la petición que ahorita escucharemos desprendida de Efesios, cómo hacerle el deseo de nuestro corazón y orar como lo hacía el apóstol Pablo. ¿La tienes ahí, Ladislao? Así es. Dice así, adelante, por favor. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muchas gracias. ¿Cómo podemos hacer esto una realidad, Noé? Especialmente en casos de personas a las que les cuesta mucho de pronto el hablar de sus ideas, aún de sus propias convicciones, y no se diga más cuando se trata de algo controversial como es la relación con Dios. Pues mira, también Dios nos dice en su palabra que el Espíritu Santo nos va a recordar las palabras que nosotros vamos a decir para cuando presentemos la defensa del Evangelio. Pero es muy claro aquí, Edgar, dice, nos va a recordar y nos va a recordar algo que ya leímos. Entonces, volvemos otra vez a que tenemos que leer la palabra de Dios para que Él nos recuerde lo que tenemos que decir al defender el Evangelio. Y también, ahorita en 1 Pedro, que ahorita leíamos también, pero dice, háganlo con humildad y respeto. Algunas gentes no van a querer estar haciendo preguntas solamente para entrar en una discusión. Y no debemos de caer en ese juego, ¿verdad? Porque tenemos que, porque Dios no quiere que pues discutamos o que nos peleemos, ¿verdad? Con las personas. Debemos llevarlo todo siempre a un plano cristocéntrico. De repente te van a hacer preguntas, oye, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿O qué opinas tú del anticristo? ¿Y cuándo viene Jesús? O sea, te van a hacer muchas preguntas, pero tenemos que llevarlo primeramente a la necesidad primaria de las personas, que es el arrepentimiento y salvación. Llevar a ese término, primeramente, antes de entrar a otros temas un poco más profundos y que tal vez requieren mucho más tiempo. Entonces, siempre que las personas traten de provocarnos, primeramente es, pues, ejercitar el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, la tolerancia, y tratar de llevarlos a Cristo, ¿verdad? A un plano cristocéntrico, no entrar en discusión.
Y la otra, también Dios dice que algunas personas temen hablar de Jesús o de su palabra o del Evangelio. Bueno, pues también Dios nos dice que esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, que Dios está Exacto. contigo todos los días. Y hay mucha palabra de Dios que nos fortalece para que podamos armarnos de fe. Pues Gedeón es un ejemplo vivo de que le dijo el ángel, varón esforzado y valiente, ¿verdad? Y realmente no lo vemos así cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Estaba escondido en un lagar limpiando el trigo. Pero tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Dios nos ve como varones esforzados y valientes. Y tenemos que ponernos la armadura de la fe y compartir el evangelio, que a final de cuentas no es de que si queremos o no queremos hacerlo, es un mandamiento de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos. Entonces no es opcional, ¿verdad? Para un hijo de Dios. Es un mandamiento, al igual que el amarnos unos a otros, no es que si tú quieras o no quieras, es un Claro. mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Sí, es un gran punto el que pone sobre la mesa y yo creo que ahí hay un balance porque muchas personas en ese fervor que de pronto se tiene por la relación con Cristo, de pronto lo confunden y llevan el escenario de hablar del evangelio al del debate, al tratar de ganarle a otro una posición doctrinal o teológica, pensando que están hablando acerca de la fe. Y mientras ahorita decías eso, me vino a la mente Tito capítulo 3, versículo 9, que dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí el propio apóstol Pablo le está diciendo a Tito que discutir acerca de la ley, que estamos hablando que se referían al Antiguo Testamento, era vano y sin provecho, porque al final el asunto es que Dios nos ha llamado a ser testigos, no abogados. No se trata de litigar y defender a Dios como si Él requiriera defensa. No, no, no. Se trata de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Muchas veces, sí, las personas no reciben muy bien lo que estamos diciendo. Aún a veces el propio testimonio hace que otras personas se enfurezcan. Conozco personas que por escuchar una porción bíblica han enloquecido. Me tocó en alguna ocasión. Yo nunca había estado con una persona antisemita, es decir, una persona que aborrecía a los judíos. Nunca, al menos nunca discutiendo acerca del tema. Y yo mencioné que la Biblia dice, todo Israel será salvo. No me acuerdo ni por qué salió, porque tampoco estábamos así hablando de una cuestión teológica o nada. Simplemente mencioné que la Biblia decía eso. Y esta persona, que era alguien muy amable, una persona con la que yo trabajaba, a la que yo respetaba muchísimo, muy preparado, un tipo que hablaba 4 idiomas, nacido en Europa, muy, muy, muy preparado, se alocó como no se imaginan. Lo escuché maldecir desde lo profundo de su alma al pueblo de Israel. Yo me quedé espantado, yo nunca había visto una persona así, fue la primera vez, ya he visto a varias, y es algo terrible. La Biblia dice que bendito es el que bendice el pueblo de Israel y desde aquí bendecimos al pueblo de Israel. Pero el asunto es que de pronto sí, la propia palabra tiene la capacidad de hacer que algunas personas se desborden, pero debemos de saber que el cristiano debe de tener un corazón, como dice el apóstol el apóstol Pedro, que leíamos allá en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, debe de estar preparado para actuar con mansedumbre y reverencia. Vamos a hacer acá un corte de caja, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y le queremos pedir a Ofe si nos ayuda con alguna pregunta que pudiera haber en este momento. Ofe, ¿cómo vamos con el asunto de preguntas? Hola Edgar, preguntas del tema, no solo Patricia, que le pasemos la dirección de la reunión en Guadalupe. Correcto, muy bien, con todo gusto le hacemos llegar la dirección. Muy bien, ¿sería lo único, Ofe? Sí. Correcto, muchas gracias. Muy bien, entonces continuemos. Estamos en la reacción y avanzamos entonces al punto número 4.
Y vean lo que nos dice, en algunos trabajos no se permite a los cristianos compartir su fe con sus compañeros de trabajo. Si a usted se le impidiera hacerlo, ¿cómo respondería? ¿Qué principios de Efesios capítulo 5, y nos pone versículos desde el 12 hasta el 21, es una porción muy larga de la escritura, y luego del capítulo 6, versículos 5 al 8, podría aplicar para esta situación? Por cuestión de tiempo, vámonos nada más a Efesios 6, 5 al 8, le vamos a pedir a Ladislao que nos ayude con esa porción bíblica, y vamos a platicar un poco con Noé acerca de cómo responder a la pregunta que nos hace aquí el manual. Ladislao, ¿tenemos Efesios 6, 5 al 8? Así es. Dice así. Adelante. Gracias. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Muchas gracias. ¿Cómo ves, Noé? ¿Qué se puede hacer cuando en un trabajo, por políticas, por la cultura laboral ahí interna, sería muy, muy difícil el de pronto hablar abiertamente del evangelio? ¿Qué es lo que la escritura nos indica en ese sentido? Yo pienso que en todo momento podemos predicar el evangelio con nuestras vidas y si es necesario, hablemos. Entonces, prácticamente cada uno de los cristianos somos Biblias abiertas. Somos demás. Somos la única Biblia que van a poder leer mucha gente en toda su vida, a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, y sin necesidad de estar predicando, simplemente con nuestra forma de vivir, de actuar, de reaccionar. La gente va a notar una diferencia en nuestras vidas, de que Cristo vive en nosotros. Y no es necesario que estemos compartiéndole la palabra de Dios abiertamente, simplemente con nuestra forma de vivir, de trabajar y de hablar, ya lo estamos haciendo de una forma explícita. Exacto. Y muchas veces eso va a llevar quizá a que en otro escenario, fuera del trabajo, en un café, en una visita, alguien diga, oye, necesito ayuda, noto en ti algo diferente, no sé si me pudieras ayudar. Y muchas veces Dios va a llevar eso. En otras ocasiones ni eso, ni siquiera es así. El testimonio de alguien puede ser contundente para que una persona sea transformada, aunque al final Dios utilice a otro siervo. Puede utilizar a un vecino, puede utilizar a un familiar, y a lo mejor no va a ser necesariamente el fruto del trabajo de esa persona compartiendo el evangelio de manera verbal para traer a otro a los pies de Cristo. Cabe esa posibilidad, no sabemos. Lo importante es que, como dice Noé, nosotros estemos siempre predicando sin palabras, con nuestro testimonio muy a tono a lo que veíamos en la sesión de la semana pasada. En la reacción, el punto número 5 nos dice, ¿cuáles podrían ser algunas alternativas para hablar con tus socios o compañeros de trabajo para abordar el tema de Cristo si el compartir verbalmente el evangelio en el trabajo está prohibido o es inapropiado? Pensando en algunas alternativas, no sé si se te ocurra algo, Noé, me viene a mí a la mente algo que yo estoy haciendo ahora mismo. Cuando voy a dar un curso y llego a una empresa, normalmente preparo yo mi computadora y pongo de pronto algo de música. Y en fechas recientes se me ocurrió poner unos videos que, por cierto, me gustan mucho, que son videos en donde hay escenas de México, de Chiapas, de Chihuahua, de Tamaulipas. Son unos videos que realmente encontré en YouTube, pero los hizo una televisora muy grande de aquí del país, por motivo del Bicentenario. Algunos los recordarán, salían todos en la televisión. Y entonces lo que hice fue sustituirles la música y puse música de un disco instrumental cristiano. Esto me ha llevado, interesantemente, a que muchas veces en la apertura o a la mitad del curso, de pronto alguien se me acerca y me dice, oye, esa música es cristiana. Me ha llevado de pronto
a que algunas personas, ya sea porque identifican la canción, porque ellos mismos son cristianos o porque los han invitado a la iglesia, se presta el hecho de que esté una música además espiritual. A mí me gusta porque hace que la atmósfera sea diferente y en todo momento yo estoy consciente de que yo trabajo para Dios. Yo esté dando un curso de servicio al cliente parecido a lo que veíamos en sesiones pasadas, o de liderazgo, o de manejo de inventarios, qué sé yo, pues yo estoy trabajando para Dios. Y entonces Dios forma parte activa de mi trabajo y yo soy un embajador de Cristo. Y en cualquier momento Dios puede tener a una persona preparada para que se me acerque y comience un diálogo que va a traer, sin lugar a dudas, bendición para su vida y para la mía. No sé de qué otra manera pudiéramos contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué cosas has sabido? Que pueden ser, digamos, hasta astutas o llenas de creatividad para compartir del evangelio, a veces inclusive sin la necesidad de hacerlo verbalmente. Sí, mira, yo de hecho también muchas veces comparto la palabra de Dios, suelto el principio, pero no suelto la cita bíblica. Por ejemplo, les digo, mira, ¿sabes qué? A veces cuando una persona me platica que le está yendo muy mal con sus hijos o algo, digo, ¿sabes qué? Es que a veces hay principios que se cumplen y los principios siempre se cumplen, los crea uno o no los crea. Por ejemplo, si yo siembro una semilla de limón, ¿qué árbol esperas que crezca, no? Pues un limón. Ah, ok, entonces, y si siembro 10 semillas, ¿cuántos árboles podrían crecer? No, pues que 10. Entonces, es el principio de la siembra y la cosecha, y es una porción de la palabra de Dios, que todo lo que el hombre sembra, eso va a cosechar. Entonces, Claro. les hablo a través de principios sin mencionar la cita bíblica. Se las parafraseo y de tal forma les estoy hablando de la palabra de Dios sin las citas bíblicas. Y es una forma de compartir la palabra de Dios. La ventaja que ahorita, por ejemplo, en nuestro país, México, tenemos esa gran libertad de compartir la Biblia. Hay Es otros cierto. países que, definitivamente, si vas a China, si vas a Afganistán o a muchos otros países allá en el Medio Oriente, ahí la gente muere. Sí. Literalmente muere por el Evangelio, porque son cristianos. Entonces, aquí lamentablemente muchas veces no agradecemos esa libertad de culto, esa libertad de expresión, y a veces nos vamos de una iglesia o de otra porque pues no tienen clima o no hay estacionamiento o cualquier excusa, ¿verdad? Claro. Y debemos de ser conscientes de eso, ¿verdad? Entonces, otra alternativa para hablar a la gente, pues como te digo, es no citar la Biblia en sí, decir la palabra de Dios sin la cita bíblica, ¿verdad? Y a final de cuentas es lo que tiene peso, la palabra de Dios, ¿verdad? No tienes que decir la cita en sí. Al compartir la palabra de Dios en las citas bíblicas, pues, estás compartiendo el evangelio mismo. Sí, 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 sin lugar a dudas. Me viene a la mente también algo que llega a mencionar Larry Burkett en su libro Los negocios y la Biblia. Y dice que mucha gente se le acercaba, y digo, ya Larry Burkett está en la presencia del Señor hace algunos años, pero él comenta de cuando la gente que tenía negocios se acercaba con él preguntándole si como cristianos debían de contratar para sus empresas a puro personal cristiano, personas que tuvieran ya una relación con Jesucristo, independientemente a lo mejor de la denominación, pero que sí estuviesen identificados con Cristo y como cristianos. Y él recomendaba que no, que era muy, muy adecuado tener un equipo híbrido. Y la idea que él tenía era que las personas de fe, junto con las personas que no eran de fe, al estar trabajando juntos, estuvieran influenciando, permeando, impactando positivamente la vida los unos de los otros, para que finalmente se diera la ocasión de que estos que no tenían un compromiso con Cristo, al notar esa diferencia, al vivir esa diferencia, al estarse relacionando con personas que sí lo tenían, se sintieran atraídos a hacerlo. Y era un hombre que entendía perfectamente bien que sus empresas eran un campo misionero y que esos compañeros de trabajo
que tenían una relación con Dios eran las Biblias que otros iban a estar leyendo. Y esto es algo muy interesante. Vámonos al punto número 6. Nos dice, lea Mateo capítulo 10, versículo 32, y vamos a pedirle a Ladislao que lo prepare, que nos lo comparta de la versión Reina Valera, que es la que suele utilizar, y de ahí vamos a desprender una enseñanza importante. ¿Qué nos dice Ladislao, Mateo 10, 32? Dice así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Correcto. Una cosa muy sencilla, pero muy desafiante. Dice, a cualquiera que me confiese, bueno, yo le confieso. Lo que quiere decir también lo contrario. A cualquiera que no me confiese, pues yo no le confieso. Y es una situación de reciprocidad, pues muy interesante. Ahora, a la luz de este pasaje, Noé, y otros que ya hemos considerado en esta lección, ¿cómo podemos proclamar el evangelio por medio de nuestras empresas, de nuestras organizaciones? Tú actualmente estás emprendiendo. ¿Cómo puede un empresario o un emprendedor pensar en que su empresa va a ser el instrumento que Dios va a utilizar para extender su reino aquí en la tierra? ¿Qué se te ocurre al respecto? Mira, yo ahorita la verdad estoy muy contento porque prácticamente no solamente a tus empleados les puedes hablar del evangelio, sino también a tus clientes. A cada persona que va y compra, de entrada, siempre lo despido con un Dios te bendiga. Gracias por tu compra, Dios te bendiga. Y Sí, sí. muchas gracias, o sea, que les da mucho gusto que uno los bendiga, ¿verdad? Entonces, y a muchos clientes también les hemos compartido por ahí, también parte de la palabra de Dios, no solamente a los empleados, sino también a los clientes. Es una oportunidad grandísima, de compartir la palabra. Por ejemplo, tengo actualmente 2 empleados y les hemos compartido a cada uno de ellos en forma separada. Hemos abordado su tema personal, su tema familiar. Y fíjate, hay mucha necesidad en las gentes. Todos tienen necesidad de Dios, todos. Claro. Sí, sin duda. Y ahorita, por ejemplo, uno de ellos que tiene una falta de perdón hacia sus hijos, les digo, porque prácticamente dice, ya no quiero saber nada de mi hijo, mi hija no quiere saber nada de mí. Digo, mira, perdona. Lo mejor es perdonar. Y es como cuando tú tienes una falta de perdón, es como si estás cargando una mochila llena de piedras. Todo el día te levantas con tu mochila, andas con tu mochila y te duermes con tu mochila. Y se me queda viendo y dice, sí, ¿verdad? No, sí, prueba y vas a ver que más que tienes que tomar una decisión. No esperes sentir, perdonar, o que desees perdonar, porque nunca vas a querer. Porque Claro. el ego siempre te va a dar a que no, que pues, el orgullo, no es que me la hizo, me la paga y no, no, no. Tienes que decidir perdonar, aunque no sientas, aunque no quieras, y se me queda viéndolo. Va a ver que sí, le va a hacer caso. Nomás, dame un poquito más de tiempo y dice, déjame hacerle sufrir un poquito. Pero ya uno les va diciendo, y sí se les va quedando a cada uno de ellos. Y hemos visto por ahí una mejoría ahí en sus vidas, en sus relaciones familiares sobre todo. Entonces, como te digo, no solamente a los empleados, sino también a los clientes es una oportunidad de compartir la palabra de Dios. Claro. Sí, sí, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Noé. Aprecio mucho la participación, el que te estés dando el tiempo para participar como lo has venido haciendo en el diplomado y en esta ocasión también para hablarnos de tu experiencia, tanto en la vida laboral, ahora como empresario. Es una bendición para nosotros. Y bueno, vamos a hacer aquí un segundo alto en el camino. Y alguien preguntaba por el domicilio de la reunión acá en Guadalupe. Si quisieras recordarnos, Noé, el domicilio para que quienes estén interesados lo anoten, lo registren. Claro que sí. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. La verdad ha sido un placer, un privilegio, un honor estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia, ¿verdad?, de esta situación. Y la dirección es la siguiente. Estamos en Ciudad Guadalupe. La calle se llama Iztacalco, número 510, Fraccionamiento Azteca, en Guadalupe, Nuevo León.
Estamos literalmente una cuadra frente a Tránsito de Guadalupe. En la mera esquina es un negocio de pollo y carne asada, se llama Los Ajúa. Ahí nos estamos reuniendo ahorita temporalmente los días viernes a las 7:30. Ahorita vamos a definir el horario ya con los asistentes, qué horario se les acomoda más. A mí, la verdad, yo puedo adecuarme a cualquier horario. La idea es que donde pueda la mayoría es donde vamos a definir ya bien el grupo de CPEC en Guadalupe. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Noé. Y bueno, pues ahí los que estén interesados, espero que hayan tomado nota. Si no, igual a través del correo, acá preguntan Iztacalco, es número 510, ¿verdad? Sí, es correcto, 510. De hecho, es esquina. ¿Esquina con qué calle? Esquina con Espíritu Santo. Ah, bueno, o sea, aquello ya esa es una cita divina, literalmente. Vayan, créanme que estamos ahí compartiendo unos con otros y la verdad que todos compartimos de nuestra experiencia, aprendemos unos de otros. Cuando tenemos un corazón humilde, aprendemos unos de otros. No es un monólogo, todos participamos y todos intercambiamos experiencias y es mucha bendición. Créanme que ahí los esperamos. Los que quedan por aquí en Guadalupe, ahí tienen una cita divina, como dice Edgar, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias, Noé. Bueno, vamos a hacer también en este momento la apertura para preguntas, si es que las hay respecto a la lección o alguna otra cosa. Ofe, si nos puedes ayudar con ese asunto, ¿tenemos preguntas? Solo Luz pregunta que cuál es el título de la música instrumental que le pones a las diapositivas. Bueno, hay mucha música instrumental cristiana de verdad para aventar para arriba. Hay varios intérpretes que me gustan mucho, pero el que suelo poner, el que fondeé con este video de paisajes, de hecho lo tengo ahorita acá puesto, se llama Luz, fíjate, Luz, Luz en la oscuridad, y el músico se llama Isaías Sarasúa. Aquí tengo la portada, déjenme ponérselos, acá está. Luz en la oscuridad, ahí va a aparecer. Esta es la portada. El músico Isaías Sarasúa, el disco es totalmente instrumental, es un disco que yo tengo físicamente, fundamentalmente es teclado, suena más que nada el piano, pero también hay algunos instrumentos, todos los toca él, es un excelente músico, es un músico regiomontano además, es una música extraordinaria la de Isaías. Quienes conozcan, por ejemplo, todo el ministerio de Gran Comisión, La Cosecha y Mamá Gallina, él es el compositor de todas esas canciones, y este es un material extraordinario. Luz en la oscuridad. Tiene otro CD también, pero en lo particular a mí me gusta mucho, y la música la tengo como fondo para este video que está acá. Aquí viene, por ejemplo, Tamaulipas. Es un video muy profesional, muy bien hecho, y cuando tengo la oportunidad de estar fuera del país, pues lo uso también pues para estar hablando de México. Entonces, bueno, aquí está. Regresamos a la lección y nos vamos pues a la parte final. Y les recuerdo a todos que ya está por ahí publicada la lista de asistencia para que no se vayan sin anotarla. Aplicación personal. Dice, en Hechos 1:8 Jesús dijo a sus discípulos, y eso nos incluye a ti y a mí, que serían testigos. Y lo que dije hace rato tiene mucho sentido. Testigo, no abogado. No se trata de andarse peleando con nadie. Se trata de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, cada que termina una lección de estas, del manual de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios, dice orar por los 10 más buscados. Quien tiene la nueva versión, en la página 52 va a encontrar esta que es, digamos, el diseño de la tarjeta de los 10 más buscados. En el manual anterior, no me acuerdo cómo viene, la tarjeta obviamente cambió, este es un diseño que yo hice, pero el asunto es bastante sencillo, la tarjeta es lo de menos, la cuestión, tú lo puedes anotar en una servilleta si quieres, la cuestión es estar orando por otros, y acá te desafía a orar por 10 personas, pueden ser 20, pueden ser 2, pueden ser 100, pero digamos 10 es un número razonable
de personas con las que tú constantemente estás cruzándote en los negocios, que tú sabes que ellos no tienen una relación con Cristo, pero que igual que tú lo necesitan. Y la idea es estar orando por ellos y estar dispuesto a ser el instrumento que Dios utilice, si así Él lo dispone, para darles el mensaje del Evangelio, pero no solo eso, sino también acompañarles, discipularles, entrenarles, tomarte con ellos un café, por ejemplo, a la semana y no solamente enseñarles lo que sabes, sino mostrarles lo que vives, ser un testigo. Les animo muchísimo a los que tengan el manual, pues a que utilicen esa página para anotar a sus 10 más buscados. Algunos lo tendrán en el formato de tarjeta, en algunos eventos que tenemos la repartimos, y los que no, pues basta una libreta, es lo más sencillo del mundo, pero es hacer un listado de aquellas personas por las que sientas una inquietud para que ellos también conozcan a Cristo, estar orando y orando por ellos, y Dios en su momento, en su sabiduría, en su tiempo, va a poner y va a disponer las circunstancias para que estas personas puedan venir a tener una relación con Él. Puede ser que nos utilice a nosotros, puede ser que utilice a otra persona. El asunto no se trata de nosotros, se trata de que ellos se reconcilien con Dios. Y bueno, yo agradezco muchísimo la participación de todos, las preguntas. Gracias a Ladislao por el tiempo que se toma de participar y de ofrecernos las lecturas bíblicas. Gracias a la licenciada Ofelia por estar también interactuando, leyendo sus preguntas, respondiéndoles ahí de pronto algunas inquietudes que ponen. Gracias a Keren por el tiempo que se da para estar también presentando a alguno de ustedes, y quienes estén pendientes de presentarse, bueno, pónganse en contacto con ella para que tomen también un tiempo en las próximas sesiones. Agradezco muchísimo a Noé también en esta ocasión la participación, y bueno, pues quienes deseen participar con Noé en el grupo de Guadalupe, ya tienen ahí los datos. Quienes puedan, este jueves a las 7:30 en el centro de Monterrey, pónganse también en contacto vía correo. No sé si por ahí Keren ya publicó el domicilio, pero háganos saber, confírmenos de su asistencia, y será para nosotros una enorme alegría el que nos podamos ver este próximo jueves. Las próximas 2 semanas no hay sesión, no va a haber vacaciones de Semana Santa. Muy merecidas, muchachos, les agradezco a todos. Volvemos hasta el día 30 de abril. Que Dios les bendiga a todos, les mantendré informados por el correo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, pero sobre todo que Dios les use poderosamente en su vida laboral. Bendiciones, un abrazo para todos. Que Dios les guarde. Y los dejo con la música de Isaías Arazúa.